Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy un día de alegría. Un día magnífico. Todo esto está preparado así porque saben que venía usted. Efectivamente. Claro. Don Daniel Rodríguez Asensio, economista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Empiezo por usted. A ver, hoy el IBEX, todas las bolsas europeas han tenido un subidón. Parece que el que se vea la luz al final del túnel del arreglo en la guerra de Ucrania o alguna cosa relacionada con eso, pues es suficiente como para que despierte el interés inversor y se quiera escenificar un repunte bursátil que aquí no ha sido demasiado, o no ha sido, digamos, muy distinto al que han tenido las bolsas europeas. Sí, justo eso. Hoy Rusia y Ucrania han dejado caer que podrían estar cerca de un acuerdo, que Rusia podría ir retirando tropas. De hecho, parece que Ucrania podría estar incluso recuperando algunos lugares que no son importantes ni estratégicos, pero digamos que son significativos, ¿no? Y eso pues está alegrando la renta variable. Desde que comenzó este conflicto, yo siempre he dicho que íbamos a tener un periodo de volatilidad grande. Ahora es probable que es verdad que podemos encontrar unos días o a lo mejor semanas con evolución al alza, porque es una buena noticia sin ninguna duda, volatilidad grande, pero ojo, cuidado, el escenario no cambia. Los efectos económicos de la invasión de Rusia en Ucrania van a seguir ahí. Es muy difícil que el mundo, sobre todo occidental, vuelva a recuperar la confianza en Rusia, y es muy difícil que Rusia, digamos, recupere de un día para otro todas las cadenas de valor, con lo cual el efecto sobre el sector energético, sobre el sector alimenticio, sobre la inflación, etcétera, probablemente siga ahí y probablemente sigamos viendo en los próximos meses e incluso años cambios estructurales muy importantes en todos estos asuntos. En el medio y largo plazo, ¿qué es lo que tenemos por delante? Insisto en lo mismo que decíamos hace 2 semanas cuando el conflicto estaba en plena ebullición. Lo más importante en este minuto es la situación de los mercados financieros internacionales. Los índices de estrés a nivel global que elaboran muchos bancos de inversión están en máximos desde la pandemia. Ojo que apenas hemos empezado a subir tipos. La Fed, siguiendo una aproximación teórica que es la regla de Taylor, debería estar en el 9,5%, está en el 0,5%. Apenas hemos empezado a subir tipos, la inflación sigue disparada y las condiciones financieras se están empeorando, con lo cual, de cara a los mercados bursátiles y a la evolución de los mercados financieros, eso es lo más importante, las burbujas, si van a desembocar en una crisis bancaria o no. Profesor Avellán. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el acercamiento de las posturas, porque es que analizamos los resultados de la bolsa que estamos teniendo según las noticias que vamos teniendo día a día. Esa predisposición de Rusia a renunciar a ciertas plazas o a ciertos territorios, y por otro lado el acuerdo con Ucrania o el posible acuerdo con Ucrania en las que estuvieran dispuestos a esa neutralidad, pues acerca posiciones. Evidentemente la situación no es idónea, y borrando lo que es la guerra de Ucrania, la posguerra nos la tendremos encima, y esa va a durar bastante. Por otro lado, los tipos de interés están ya encima de la mesa, las subidas están encima de la mesa, beneficia a la banca y beneficia a la banca por sectores. No es lo mismo la banca española que la banca europea, y habría que analizar cada uno de estas partes. O sea. Vamos con el plan de Sánchez, que es la otra gran noticia del día, anunciado ayer, pero desarrollado hoy, no desarrollado por Sánchez, sino por sus ministras y vicepresidentas, digamos, más directamente afectadas por lo que se determina en ese plan. Podemos decir de ese plan que carga el ajuste sobre el sector privado y que evita bajar impuestos, que es lo que le reclama la oposición y lo que parece que salió de un semiacuerdo en un contacto que tuvo Sánchez con los presidentes autonómicos en la isla de La Palma. Esto abre pues una sima de desconfianza con la oposición, que ve claramente como el ansia recaudatoria prepondera, está por encima de todo en la actuación de este gobierno, y ni siquiera ha sido capaz de plantear una rebaja fiscal en condiciones como sí han hecho otros países de Europa. Es muy importante fijarse en lo que dice la autoridad monetaria. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hoy hacía
una especie de advertencia sobre lo que va a ser el dato de la inflación en el mes de marzo, que según, vamos, con la cara que pone, va a ser una cosa que nos va a dejar descompuestos. Le escuchamos. A partir de la guerra ya se había producido, como decía al principio, un incremento muy significativo de los precios energéticos, tanto del gas como del petróleo, pero como consecuencia de la guerra se produce un nuevo repunte. ¿De acuerdo? Esto va a provocar un incremento adicional de las tensiones inflacionistas que ya estamos viviendo. Y, por ejemplo, los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo. Bueno, él hace vaticinios sobre marzo porque conoce lo fundamental, que es que estamos acabando marzo, pero ¿quién nos garantiza que en abril no vaya a pasar lo mismo, verdad? Sí, estamos en una situación y con un plan que es intervencionista, es tardío y propio de un gobierno socialcomunista. Es decir, donde los impuestos no se han tocado, como bien has dicho, y además el marketing del plan, para leer el título del plan, es Plan Nacional de Choque para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Es decir, toda esta parrafada para decir que España iba muy bien, que las actuaciones que estaban teniendo eran magníficas y que solamente los pequeños problemas que teníamos de inflación son producidos por la guerra de Ucrania y no por las no medidas, por no haber tomado medidas a tiempo. Realmente no tiene sentido. Las medidas no son ayudas, no hay bajada de impuestos, seguimos con el 21% en hidrocarburos. O sea, esto no tiene ningún sentido. No vamos a ninguna parte. Daniel. Para mí, coincido con Juan, el plan es tardío, es ineficaz y tiene un componente ideológico muy importante. ¿Qué es lo que más me preocupa del plan? Que estamos repitiendo errores pasados. Seguro que nuestros espectadores se recuerdan los famosos 100.000 millones de euros en créditos ICO al principio de la pandemia. ¿Os acordáis? Los que vinimos aquí a defender que los 100.000 millones de euros era algo positivo, pero que necesitaban muchos más elementos, pues se nos tacharon de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos quedamos en los 100.000 millones de euros, no hubo bajada de impuestos, no hubo más elementos. Como consecuencia de ello, España ha sido el país que más cayó en 2020, el que peor recuperación estaba experimentando ya en 2021 y en lo que va de 2022, y uno de los más vulnerables ante la crisis de Ucrania, a pesar de no tener apenas impacto en nuestra economía. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Traer exactamente lo mismo. Ha hecho un plan de 16.000 millones en el que 10.000 millones son créditos ICO, algo que no sirve para nada porque ya hay 36.000 millones del anterior plan que no se han ejecutado. Es decir, que estaban libres. Por lo tanto, ahora en vez de 36.000 va a haber 46.000 que no se han ejecutado. Que entonces, absolutamente inservible. A que alguien me diga a mí de qué sirve incrementar el ingreso mínimo vital o una medida absurda y contraproducente como es limitar el precio de los alquileres para acabar con el problema que tienen los transportistas con los combustibles. No sirve de nada, tiene un componente ideológico muy importante. Y con respecto, digamos, a la medida estrella, que son los 20 céntimos por litro, para mí es un second best, es algo positivo, pero no es lo mejor. Es mucho más efectivo bajar impuestos. ¿Por qué? Porque subvencionar el gasóleo o el carburante es verdad que ayuda en la factura final, pero no soluciona el problema de fondo, que es que está muy alto, y sin embargo, sentar encima de la mesa a las principales empresas y decirles, oiga, ustedes comprométanse durante 3 meses a no subir el precio del combustible. Yo me comprometo a bajar un 50% de los impuestos. Automáticamente la gasolina pasa de 2 euros a 1,50. Y ahí sí solucionamos el problema. Y la inflación cae. Y la inflación cae. Quiero recordar aquí que Nadia Calviño es la impulsora de una nueva teoría económica. No se van a bajar los impuestos de los combustibles porque eso no afecta enseguida, ese efecto positivo queda subsumido y por lo tanto no lo vamos a hacer. Lo han hecho. Lo han hecho, lo cual demuestra pues, lo variopinto, el pelaje, digamos, de la teoría económica en el gobierno. Hay más aspectos, por ejemplo, esa prórroga de líneas de los ICOs o la prohibición del despido que alarga una agonía empresarial que ya viene de antiguo. No quedan claras determinadas cosas. Dice, no, no podrás despedir si tu empresa ha pedido ayudas, pero tampoco si presentas agonías relativas al aumento del precio de las energías, lo cual deja esto en un terreno de nadie, como en su día estuvo lo del ingreso mínimo vital, que al final acabó beneficiando a 100.000 escasos cuando iba a ser la octava maravilla. Es, como bien dices, alargar la agonía. ¿Por qué?
porque esos 10.000 millones de ICOs lo que van a servir es para alargar los anteriores ICOs y que se van a enlazar unos con otros probablemente. No sirve realmente para nada, es para mantener paradas unas empresas que, bueno, pues a lo mejor habría que haber tomado alguna decisión con ellas. Respecto a las últimas medidas, ha aclarado la vicepresidenta, ha aclarado que las empresas que estén afectadas o que dentro de los motivos por los cuales tiene que reducir plantilla, uno de ellos es afectados por el aumento de los costes energéticos, no podrán acogerse a esos 20 días por despido y tendrán que ser 33 días. Es decir, una acería que tiene que cerrar porque no le vale la pena mantener abierto a los precios de la electricidad, tiene que hacer un despido, pues está penalizada y tendrá que despedir con 33 días en lugar que con 22. La verdad es que no tiene sentido el tema. Daniel. Sí, además es que es mentira, porque acordaos, durante la pandemia tampoco se podía despedir. Sí que se puede despedir, pero con 33 días, ¿no? Pero es que tampoco se puede despedir. ¿Cuál fue el resultado de aquello? Que en junio de 2020, les recuerdo a nuestros espectadores que la tasa de paro efectiva, es decir, teniendo en cuenta los ERTE y los autónomos en cese de actividad, atención, agárrense los machos, fue del 35%, que esto, claro, no ha salido en ningún medio. ¿Y qué es lo que está pasando también con los créditos ICO? Ya hay morosidades de los créditos ICO del 8%, los que están vencidos. Esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. El año pasado, las refinanciaciones de empresas crecieron un 50% y ya superaron los niveles de 2015, es decir, estamos ya en la anterior crisis. Estamos acumulando los problemas. El plan presentado no soluciona ninguno de los problemas de fondo y eso es muy preocupante porque España ya es un país, insisto, muy vulnerable y sobre todo la situación financiera está empeorando, no me cansaré de decirlo, porque luego no vale decir, uy, nadie nos avisó. Sí, el Euribor está subiendo, porque ya está subiendo. El coste de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos ya está en el 5%, que son niveles no vistos desde hace muchos años. Es decir, que se está calentando mucho la situación. Y luego, cuando este año el Banco Central Europeo deje de comprar nuestra deuda, porque ahora en marzo ya se acaba el plan del COVID y quizás a final de año se acabe toda la expansión cuantitativa, puede que no tengamos quien nos compre la deuda y puede que vuelvan a surgir conceptos que pensábamos olvidados como la prima de riesgo. Bueno, vamos a profundizar sobre lo que supone el impacto para las cuentas públicas de este plan de Sánchez. Lo primero que hay que saber es que en el año pasado la inflación de los precios, el aumento de la base imponible, elevó la recaudación que Hacienda hacía de los combustibles fósiles, de los carburantes. ¿Cuánto la elevó? 7.500 millones. Vale. Llegamos al año 22. Y en el primer trimestre el aumento por el mismo asunto es de unos 5.000 millones, con expectativas de terminar el año entre los 9 y los 12.000 millones de sobreingresos por las mangueritas de las gasolinas. Muy bien. ¿Qué esperábamos? Hombre, pues 6.000 millones de rebajas sabe a poco, viendo esto, ¿verdad? Pero además hay que decir que solo por trimestre a Moncloa esto le significa pagar escasamente 1.050 millones de euros por la rebajita de los 15 euros que les tocan a ellos de los 20 ofertados. Ya saben que 5 van a las gasolineras. Es más, eso, pues la verdad es que deja las cosas en un no sentido, como decía usted. Es que no tiene sentido estas medidas. No tiene sentido porque lo que de verdad tenía que haberse hecho es una bajada drástica del IVA. De tal forma, y haber rebajado también, que es la parte fija, el impuesto sobre hidrocarburos, bajarlo al mínimo posible, de tal forma que eso que se ha ingresado por parte del Estado hubiera revertido en realmente impulsar la economía y no tener cierres de fábricas, cierres de transporte, agricultura, etcétera, etcétera, y haber intentado paliar de alguna forma, que lo hubiéramos tenido de otras formas, pero haber paliado
la inflación y este parón económico que tenemos, como han hecho otros países europeos y que han tocado el IVA y que han tocado los impuestos, no como aquí, que no están por la labor, y se ha visto en estas medidas, no están por la labor de hacer nada, de poner nada encima de la mesa. Simplemente vamos a decir quiénes son los que tienen que reducir, quién tiene que reducir. Ahora la última noticia es que van a ser las energías renovables las que van a tener que pagar también por parte de en esta factura. Es decir, está claro que no está el Gobierno por la labor de rebajar un duro de impuestos. Daniel. Hay algo que tienen que saber nuestros espectadores, y es que los 20 céntimos, mejor dicho, los 15 céntimos, como bien has dicho, que se les va a subvencionar, no los van a pagar ahora en el combustible, pero los van a pagar dentro de 1, 2, 5 y 10 años, porque esos son impuestos futuros. Eso va directo al gasto público. Si tú quieres atacar directamente a sectores específicos, como puede ser la electricidad o los combustibles, lo has dicho muy bien, Juan. IVA, impuestos de hidrocarburos, impuestos de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres aumentar la renta disponible de la gente, que creo que es lo que están intentando conseguir con el ingreso mínimo vital, por ejemplo, o con el tope a los alquileres, ataca al IRPF, baja el IRPF y automáticamente llegas a 18 millones de contribuyentes que tienen más dinero en su bolsillo para hacer frente a la factura energética. Ahí están los pobres, los ricos, los medio pensionistas y los todos. Claro, ¿qué es lo que le está pasando a nuestro gobierno? Tú estás diciendo muy bien las cuentas, pero es que viene la contraparte. El Gobierno se ha comprometido a subir las pensiones con el IPC, que ahora viene la factura. El Gobierno tiene una serie de funcionarios que ya están diciendo que como no se comporten, a ver qué pasa. El Gobierno tiene, pues digamos, compromisos asumidos, como por ejemplo un plan de 20.000 millones de euros, no sabemos muy bien para qué, o edificios aquí en Castellana por 100.000 euros al mes, o bueno, lo que hemos sabido este fin de semana de gastos de la vicepresidenta. Eso es, con lo cual lo que no tiene es ninguna gana de gestionar, de reducir gasto y de hacer las cosas razonablemente bien. E insisto, los 6.000 millones de euros de este plan de gasto los vamos a pagar al año que viene, al siguiente y dentro de 10 años, por cierto, con intereses. Bueno, por no decepcionarles, seguramente han hablado de topar. Topar, suena que te hablan de topos o de topillos, ¿verdad? Los topillos van a entrar cuando se enteren de que esa prometida rebaja en la factura de la electricidad pues no les afecta en nada, porque se van a quedar excluidos unos 20 millones de clientes, para los cuales pues no hay piedad, que se esfuercen. Y a esos señores que le van a quedar excluidos, a lo mejor les viene bien recordar, si es que votan algún día en las generales, recordar que en Portugal pagan el megavatio hora, vamos a excluir los impuestos, en términos netos, lo pagan a 44 euros. Lo mismo aquí, excluyendo impuestos, nos cuesta 108 euros. Esos son los términos. ¿Por qué? Porque en Portugal han hecho las cosas de forma seria y han dicho, nos indiciamos a los futuros de la electricidad y aquí vamos al albur de que esto no se puede hacer. En Europa no nos dejan hacer esto. Cuando eso, uno, es mentira y dos, pues ha traído estas funestas consecuencias. Comparen Portugal, 68 euros de diferencia. ¿Eso es normal? ¿Les parece normal? Bueno, en fin. Sí, efectivamente, se deja fuera 2/3 partes. Hay 30 millones de contratos, de los cuales pues 2 se quedan fuera. Es decir, ¿por qué? Pues porque ha retirado todo lo que son los contratos de precio fijo, que muchas familias y personas se han cambiado de esa modalidad y ahora los va a dejar hasta que no venzan esos contratos, no les afectará la posible bajada que pudieran tener de la luz. Es decir, todos son pequeñas trampas. Mucha truculencia. Mucha truculencia, donde al final lo que está claro es que tanto en la luz como en el combustible, si se bajara como se ha hecho en Portugal y en otros países europeos, ahora que viene la Semana Santa, la gente con más alegría llenaría el coche y gastaría y sería de vacaciones y las industrias tendrían otro precio. Es decir, está claro que lo que están recaudando de más es de menos que van a recaudar por otros capítulos de IVA, como es el consumo, que es que además hay que relanzar el consumo. La actividad. Es decir, por la actividad que podrían tener. Daniel Rodríguez Asís. Vamos a ver. España lleva desde 2012 sin hacer reformas estructurales. Una de ellas es la del mercado energético. De ahí las enormes diferencias que hay con Portugal. Hay muchas más y ahora probablemente nos pasen la factura
a todos. Tenemos que recordar que con la famosa bajada del IVA del 21 al 10%, ¿os acordáis? En la electricidad, hicieron exactamente lo mismo, dejaron fuera a buena parte del mercado mientras llenaban los periódicos de anuncios, ¿no? Entonces, esto es el modus operandi de un gobierno que efectivamente lo único que quiere es salvar la cara. Pero también lo que tenemos que decir es que ahora el foco de los medios está en el combustible y en la electricidad por la huelga que hemos visto las semanas pasadas, pero ojo, que los alimentos están subiendo un 12, un 15%, y eso va a todas las casas españolas. Lo que intento decir con esto es que es verdad que hay sectores más afectados y demás, pero la inflación es el impuesto a los pobres y es una agonía lenta pero constante que te va erosionando y erosionando y erosionando y que solo beneficia al gobierno. Con lo cual, como no tomemos medidas ya, vamos a tener problemas muy serios este mismo año, ¿eh?